Mi profesor de mercantil siempre nos decía en clase, bueno y baboso se escribe con la misma B. Nos decía eso para referirse a que en las acciones de tipo legal siempre deben haber límites por los efectos jurídicos que pueden tener las cosas. El tiempo le dio la razón a mi profesor de mercantil y les tengo 3 ejemplos este día que fundamentan que en todo acto jurídico debe de tomarse una decisión racional. La primera, no deben de firmarse documentos en blanco. ¿Por qué? Porque se puede escribir arriba todo, cualquier situación jurídica que le va a traer efectos y que usted no debe de hacer eso. El segundo ejemplo es ser fiador para un amigo, para un familiar, a menos que usted haya tomado la decisión racionalmente. Pero recuerde que existe el fiador solidario y el subsidiario. Eso quiere decir que el banco puede pedir al deudor principal o al solidario el pago de la deuda. Y el subsidiario se da cuando el banco le pide al deudor principal que pague y este no está o no puede. Entonces se va a la segunda opción, que es al fiador subsidiario. El otro ejemplo es que no conviene firmar sin leer, aunque sea contratos que traen letra pequeña, hay que leerlos antes de firmarlos para saber las consecuencias jurídicas que vamos a asumir. Bueno, con estos 3 ejemplos le demuestro que mi profesor tiene razón. No quiere decir ser bueno, hacer todo lo que los demás nos piden que hagamos. Pues eso nos lleva al otro extremo de ser baboso. Entonces, seamos racionales y establezcamos límites con los demás. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de este día. Vamos a dejar unas diapositivas que las vamos a ocupar para el repaso. En el repaso vamos a ver parte del tema de los tratados y convenciones internacionales, ¿verdad? Pero vamos a profundizar más en la parte de la ley primaria, que es nuestra Constitución, en el capítulo 2, que está sobre los derechos sociales, en la sección segunda, trabajo y seguridad social. Una serie de artículos del 37 al 52 de nuestra Constitución. Vamos a reforzar esa parte. Después los invito a Meet. Les mandaré el enlace para que nos conectemos. El día de hoy quiero que platiquemos sobre el objeto de estudio del código de trabajo. Para eso necesitan tener el código de trabajo, un lapicero, un lápiz para ir subrayando, para ir marginando sus dudas, sus conceptos más importantes. Pues aquí retomamos los artículos más importantes. Entonces, el objeto de estudio del código de trabajo, el objeto principal es armonizar esas relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos, sus obligaciones, y todo esto fundado en esos principios constitucionales que son la guía de todo el desarrollo del código. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de nuestro código? Está en el artículo 2. Las disposiciones de este código regulan esas relaciones de trabajo entre los patronos y trabajadores privados, las relaciones del trabajo entre el Estado
¿verdad? El Estado tiene dos funciones, una fiscalizadora, pero también puede contratar los municipios a través de las alcaldías, las instituciones oficiales autónomas y semiautónomas y sus trabajadores. Estas oficiales autónomas son las que funcionan con fondos propios y las semiautónomas funcionan con fondos del Estado y parte fondos propios. ¿A quienes no se va a aplicar este código de trabajo? A los trabajadores del servicio público cuyo contrato parte de un acto administrativo, un acuerdo, y que sus cargos, sus puestos, está regulado en la ley de salarios. Ahí dice cuáles cargos y dice cuál es el salario, ¿verdad? ¿Y quiénes más no van a estar regulados por el Código de Trabajo? Los que prestan sus servicios profesionales. Entonces se le llama contrato de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque no hay una relación de subordinación. Entonces, para estos efectos, dice nuestro código, el IS, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, se considera una institución oficial autónoma. Sujetos de la relación jurídica de trabajo. Aquí tenemos el empleador, que es el sujeto activo de la relación jurídica, y el empleado, que es el sujeto pasivo. Esta persona puede ser una persona natural o una persona jurídica. La persona jurídica es una persona ficticia que nace por ley y que para su funcionamiento necesita sus representantes, personas naturales. Y el empleado, que es una persona natural que presta a otra, que es natural o jurídica, un trabajo personal subordinado. Además, en el artículo 3 van a encontrar que se presume de derecho, que también tienen las mismas obligaciones con los trabajadores, los directores, los gerentes, los administradores, los caporales y todas aquellas personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, con una aprobación del patrono principal. Y están los intermediarios, que es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras para que presten un servicio a un empleador. Y también queda obligado siempre y cuando esté autorizado por la persona que le ha encomendado el contrato. Y está en el artículo 4 regulado lo que es los contratistas y los subcontratistas. Contratistas, los que ejecutan por contrato trabajos para otros, con capitales propios o con adelantos que hagan los dueños de la obra o un tercero. Por ejemplo, en el Seguro Social se tiene un subcontrato para que presten el servicio de limpieza. Entonces se subcontrata a otra agencia que ya tiene organizados a sus empleados para esa función. Y en el artículo 5 está la figura de la sustitución patronal. Entonces, todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, el mismo giro y por lo tanto las mismas obligaciones. Siguiendo con el orden del código, por contrato individual de trabajo, vamos a entender aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Ese es nuestro concepto legal que nos da el Código de Trabajo. Si ustedes se fijan, ven que hay una relación de dependencia, un salario
dos entes activos, el empleador y el trabajador. Y un concepto doctrinario es el contrato de trabajo, es una garantía para las personas trabajadoras que plasman las obligaciones por escrito en ese contrato y también las condiciones en las cuales van a desempeñar sus labores. Es importante conocer que a falta de un contrato de trabajo por escrito no deja desprotegido a la persona trabajadora, ya que es una responsabilidad que el código le da al empleador. Y a falta de un contrato es imputable al patrono, lo que quiere decir que es el patrono el que tiene que probar si hay un conflicto entre el trabajador y él a nivel judicial. Este contrato tiene 4 características. La prestación personal del servicio, lo que significa que el trabajador es la única persona que va a desempeñar el cargo, no lo puede delegar a otra persona. Es el involucrado en el contrato directamente el que tiene que ejecutar lo pactado. El segundo es un salario, como la retribución en dinero que el patrono da al trabajador como compensación del trabajo realizado. Lo encontramos en el artículo 119 de nuestro código. La tercera característica es la subordinación, es la dependencia que existe entre el empleador y el trabajador y que permite al primero dar las instrucciones y dirigir el trabajo, así como imponer sanciones bajo la ley. Y la relación laboral, que es el vínculo jurídico entre el trabajador y el empleador. Recuerden ustedes que siempre va a ser el trabajador una persona natural y el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, ese vínculo que los obliga a prestar un servicio bajo condiciones de subordinación a cambio de un salario. Este contrato de trabajo debe de tener algunos elementos. Los sujetos de la relación jurídica, es el trabajador y el empleador, debe de tener capacidad legal. El objeto debe ser lícito, de lo que contempla la ley, no ilícito. La subordinación del trabajador al empleador como hecho principal y la remuneración a cargo del empleador. Hablando de capacidad, en el Código Civil, en el artículo 1316, están los elementos comunes a todos los contratos. Y se pide que haya un consentimiento válido, que no sea obligado a la fuerza, sino que ambos tienen que consentir de forma espontánea y libre, que haya capacidad jurídica, que haya un objeto determinado y que haya una causa posible que es el resultado esperado. Existe una clasificación de contratos de trabajo. El contrato individual de trabajo, donde solo participa una persona, el contrato colectivo de trabajo que se hace a través de un sindicato de trabajadores. El contrato de tiempo indefinido, que son aquellos que por la labor que se hace no se estipula un tiempo. Los contratos a plazo fijo, que tienen un plazo determinado, un plazo de terminación que se fija de antemano en el contrato. Los contratos por obra determinada, que se terminan cuando se realiza la obra pactada. Los contratos eventuales, que son aquellos contratos según las circunstancias del mercado, como es un ejemplo en diciembre hay más ventas, entonces se contratan trabajadores para cubrir ese mes. El contrato de interinato, que tiene 2 formas, el que sustituye a un trabajador por ABC razón, no está presente en su trabajo y se contrata a un interino por sustitución, y el interino por plaza vacante,
que ese está inmerso en un proceso de selección. El contrato a domicilio, que es el que la actividad laboral se realiza en el propio domicilio del trabajador. El contrato de aprendizaje, que es el contrato escrito en virtud del cual una persona se obliga para sí por un tercero a enseñar a otra persona natural la práctica y preparación técnica de un oficio, arte u ocupación, a cambio de pagarle una retribución. Lo encontramos en el artículo 61. El contrato del trabajo doméstico, que se refiere a las personas que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar. El contrato de trabajo agropecuario, que está dirigido a la agricultura y la ganadería y todo lo relacionado con ello. Estos 4 contratos son de regímenes especiales y hay un tema para desarrollarlos a ellos. Ya al establecer el contrato por escrito debe de tener ciertas formalidades. Las encontramos en el artículo 23. Para poder identificar a las personas que van a contratar, se necesita identificarlos con el nombre, apellido, sexo, edad, estado familiar, profesión u oficio, domicilio, residencia y nacionalidad. Posteriormente hay que identificarlos también con el número del documento único de identidad, el trabajo que van a realizar bajo la dependencia del patrono, tratando de determinar lo más específicamente posible el plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, la fecha en que se inicia la labor y el lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios, el horario de trabajo, el salario que recibirá el trabajador, forma y periodo y lugar de pago, la cantidad, calidad y estado de las herramientas y materiales, si es de aquellos trabajos en los cuales se entrega materiales, nombre y apellido de la persona que dependen económicamente del trabajador, las demás estipulaciones en que convengan las partes, lugar y fecha de celebración del contrato y firma de los contratantes. En caso que no se pudiere firmar, estampará la impresión digital del pulgar de la mano derecha. Asimismo, pueden incorporarse los consentimientos que ambos quisieran en el contrato. Debe firmarse el contrato dentro de los 8 días siguientes de haber iniciado las labores y debe firmarse 3 ejemplares, uno para el empleador, un segundo para el trabajador y un tercero para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Conceptos importantes porque en base a ellos se hace el cálculo de cualquier obligación por salario, que es la retribución en dinero que el patrón está obligado a pagar al trabajador, el salario mínimo, que es la cantidad menor que puede recibir el trabajador por la jornada de trabajo. Recuerden que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades familiares. Hay una tarifa de salario mínimo dependiendo del sector en el cual el trabajador va a desarrollar su labor. El salario básico, que es la retribución que le corresponde al trabajador, que podría ser más del salario mínimo. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la parte de las obligaciones y prohibiciones del empleador. Por prohibición, según Manuel Osorio, nos dice que es una disposición que impide obrar en cierto modo. Y por obligación es un deber jurídico normativamente establecido de realizar o omitir determinado acto. Y lógicamente, ¿verdad? Si se incumple, trae sanciones, pero tanto la prohibición como la obligación, recuerden ustedes que debe estar establecido en un sistema normativo como nuestro Código de Trabajo y otras leyes.
obligaciones de los empleadores los vamos a encontrar en el artículo 29 de nuestro Código de Trabajo. Primero, está obligado a pagarle al trabajador su salario en el tiempo estipulado, ya sea diario, semanal o quincenal. Pagarlo en forma íntegra y la cantidad convenida. En el lugar establecido, en el centro de trabajo, o se deposita en una cuenta de ahorro a través de cheque, pero es la forma pactada, quedando prohibido hacerlo en otros lugares como centro de vicios, de recreo, de expendio de bebidas embriagantes y tiendas de venta al por menor, a menos que sean empleados de esos lugares. A pagar una prestación equivalente al salario al trabajador en los casos siguientes: cuando haya una interrupción o reducción de la jornada de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Recuerden que en estos dos casos no son provocados por la mano del hombre, sino que son externos a la persona. Ejemplo de fuerza mayor sería la falta de materia prima. No se solicitó a tiempo por una situación involuntaria al empleador. Y el caso fortuito sería en un incendio. Se quemó la mercadería por no tomar las medidas preventivas para evitarlo. Pero ese incendio debe ser no provocado. Otro caso sería por suspensión de los contratos. Es el caso de un accidente de trabajo, enfermedad profesional ocasionado por culpa del empleador, por no tener las condiciones de seguridad e higiene adecuadas. Eso está en el artículo 314. Y en el caso de detención del empleador por las autoridades. Estos tres casos debe de pagarle una prestación equivalente al salario, porque no es culpa del trabajador el hecho de no haber trabajado. Debe conceder licencia al trabajador en los siguientes casos: cuando el trabajador necesita ir a cumplir con las obligaciones de carácter público, lógicamente impuesto por la ley o por una autoridad administrativa, como ir de jurado a un juicio, o ser testigo, o ir a votar. También por las autoridades sanitarias podían obligar irse a vacunar por causa de una epidemia. Obligaciones del trabajador de carácter familiar, por ejemplo, la enfermedad grave de un hijo. La licencia no es por goce de sueldo en ese tiempo, sino porque solo por 2 días al mes y 15 días al año. La razón del límite es porque la empresa no puede cargar con toda la responsabilidad familiar. Y a los directivos sindicales se les permite tener licencia por las obligaciones que el mismo cargo le confiere. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. Este tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de ambos en el desarrollo de su trabajo. Las empresas que tienen más de 10 trabajadores están obligados a tener un reglamento interno de trabajo. Después se somete a la aprobación del Ministerio de Trabajo y obligatoriamente debe darse a conocer a los empleados. Dentro de otras obligaciones y prohibiciones, debe de proporcionarle al trabajador una copia del contrato de trabajo a partir de 8 días después en que comenzó a laborar, y a integrar al personal de su empresa con un 90% de salvadoreños, un 10% de extranjeros, y si necesita más extranjeros deberá contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Se prohíbe a los empleadores destinar mujeres embarazadas a trabajos que requieran esfuerzo físico, lógicamente incompatible con su estado, y deberá concederle a la trabajadora una licencia por maternidad de 16 semanas y a pagarle el 75% de su salario base como una prestación. Los empleadores deben adoptar y poner en práctica medidas adecuadas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, y si por su naturaleza ofrece peligro para la salud, la integridad física de los empleados, deberá asegurarlos
deberá negociar y celebrar contratos colectivos de trabajo con el sindicato de trabajadores también. Cuando en el centro de trabajo hay aprendices, debe de pagarles la retribución estipulada en el contrato, proporcionarles la enseñanza y adiestramiento convenido, pagarles las prestaciones económicas y sociales pactadas, proporcionarles los materiales, equipos y herramientas necesarios para el aprendizaje y guardar la debida consideración, no maltratarlos de obra ni de palabra. Deberá contratar como mínimo un trabajador con discapacidad por cada 25 trabajadores, según el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidad para las personas con discapacidad. Tiene la obligación de llevar planillas o recibos de pago del salario otorgado a sus trabajadores. Se le prohíbe también exigir a los trabajadores que compren artículos de cualquier clase en establecimientos o personas determinadas. Si el trabajador en algún momento tiene la necesidad de comprar, ya sea por un traslado que le han hecho y no hay lugares cerca donde pueda satisfacer sus necesidades, pues puede asociarse en cooperativas para evitar algún tipo de abuso. También exigir o aceptar alguna gratificación como condición para dar un empleo o tener algún privilegio, y le está prohibido influir en el ejercicio del derecho político y las convicciones religiosas. Le está prohibido retener las herramientas u objetos de los trabajadores como una garantía para su cumplimiento, dirigir a los trabajadores en estado de embriaguez. Los salarios deben pagarse en moneda de curso legal y reducir directa e indirectamente los salarios, así como suprimir o mermar las prestaciones sociales que suministran los trabajadores, salvo que exista causa legal determinada por un juez, como embargos por alimentación o alguna deuda que el trabajador tenga, pero ya con dictamen judicial. Bueno, jóvenes, les invito a leer el código y en el momento oportuno hacer las preguntas. Vamos a tener posteriormente un repaso acerca de esta parte del código y quedaríamos pendientes con las obligaciones y prohibiciones del empleado en la clase posterior.